Bien, entonces continuando con el tema de cinemática de los fluidos, ¿no? Que es el tema 5, es un tema mucho más teórico, se puede decir, ¿no? Donde debemos ir entendiendo, ¿ya?, el movimiento de los fluidos. Entonces, por eso que se le llama cinemática de los fluidos. Bien, y la próxima clase estaremos resolviendo ya ejercicios más prácticos, ya, para poder entender el movimiento de los fluidos. Bien, entonces la cinemática de los fluidos podemos decir que estudia el movimiento de los fluidos desde un punto de vista descriptivo, ¿no? sin relacionar esta con las fuerzas que lo generan, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ir viendo, ¿ya? Se lo puede ver desde el punto de vista o desde los enfoques, ¿ya? Uno que es de Lagrange y el otro, ¿ya?, desde el enfoque de Euler. ¿Está bien? Entonces, como aquí bien dice, es el estudio de los fluidos, del movimiento de los fluidos, perdón, desde un punto de vista descriptivo, ¿no? Entonces, lo que se hace es tomar un punto, una partícula del fluido, ¿ya?, y observar en todo ese desplazamiento, en toda esa trayectoria, ya que realiza un punto seleccionado, o seleccionar o estudiar, ya, un determinado volumen característico, se puede decir, o una sección de una tubería, ya, sin considerar las fuerzas que lo generan. Entonces acá puede haber un tanque elevado, ¿no?, que está generando el movimiento de esto, ¿no? O tal vez una bomba que está generando presión y que está haciendo que se genere el movimiento en esta tubería. Entonces estoy considerando que esto es una tubería, ¿ya? Y de esa forma, ¿está bien? Entonces, para ello podemos ir viendo ya el enfoque de Lagrange. Vamos a colocar enfoque de Lagrange. Enfoque Lagrangiano, ¿no? Donde acá se identifica una partícula de fluido. Entonces aquí voy a colocar varias partículas, ¿sí?, de esta forma, ¿no? ¿Ya? Y se identifica una partícula para hacer el estudio, ¿ya? Y se la sigue, ¿ya?, en el movimiento, ¿no? Entonces esto se va a ir moviendo, ¿no?, y las demás partículas, ¿no?, y ya se la sigue en el movimiento, ¿no? Entonces aquí ya esto vamos a decir que tiene una componente de desplazamiento, ya, por así llamarlo, vector R, ya, en función del tiempo, ¿no? Y aquí se va a generar una velocidad. ¿Está bien? Ya, y a partir de ese punto, ya, entonces la partícula ya ha recorrido una determinada distancia, ¿no?, un desplazamiento, ¿verdad? Y esta ya va a estar definida por, o en función del tiempo, más un diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, a partir de la posición de la partícula se puede calcular su velocidad, ¿no?, su velocidad y su aceleración, ¿no? Entonces la velocidad estará definida, ¿verdad?, por la variación, ya, en su desplazamiento sobre la variación en el tiempo.
¿verdad? Entonces esto es viéndolo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Porque en sí, ¿no? Para poder definir esto, entonces el enfoque de Lagrange maneja lo que son integrales y derivadas parciales. Entonces se hace mucho más complejo, pero para poder entender eh, a qué se refiere, entonces podemos definirlo de esta forma. Entonces la velocidad, el comportamiento de la velocidad estará definida de esta forma. ¿Está bien? Y la aceleración estará definida por la variación en la velocidad respecto al tiempo, ¿no? O a la variación del tiempo. ¿Está bien? Entonces, el comportamiento, ¿no? Según el enfoque de Lagrange, se lo puede observar de esta forma. Pero vamos a colocar aquí la sección, a ver. Ahí, sí, colocar. Bien. Tenemos entonces acá, voy a considerar que esta es una tubería. Y ahí, yo identificada por acá el punto. Entonces esta va a seguir una línea de corriente. Y ahí el punto lo vamos a ir observando de esta forma. También, y esto va a ser para un tiempo 1, esto para un tiempo 2 y sucesivamente para hasta un tiempo n. ¿Está bien? Lujos es esta, va en esta dirección. ¿Está bien? Luego tenemos el enfoque. Vamos a colocar el enfoque euleriano, podemos decirle, o el enfoque de Euler. Enfoque euleriano. ¿Ya? En este caso, el enfoque de euleriano no identifica una partícula para seguir su movimiento, sino que define una sección o un campo de velocidades. ¿Ya? Y a ver, en este campo de velocidades vamos a ir dibujando, a ver, la misma tubería, vamos a decir. ¿Sí? Y entonces se define un campo de velocidades. Voy a definir este de acá. Un campo de velocidades, ¿no? Y a cada punto del espacio se le asocia una velocidad. Entonces, a ver, de esta forma podría ser. Se le asocia una velocidad. ¿Está bien? Y esta velocidad depende de su ubicación en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que esta velocidad va a estar definida, no está cayendo, ¿no? Por la ubicación en el espacio, que tendría que estar x, y z, ¿no? Y el tiempo. ¿Está bien? Bien, entonces son los enfoques, ¿no? Para el estudio ya del movimiento del agua. ¿Está bien? Bien. También debemos saber que en cinemática de los fluidos ya existe una clasificación de los fluidos.
¿Está bien? Clasificación de los fluidos. Entonces podemos ir colocando primeramente ya según la viscosidad. Ya según la viscosidad, entonces podemos definir el flujo ideal o un fluido ideal vamos a escribir por eso, es mucho más fácil. Fluido ideal, ¿ya? O un fluido ideal, ¿ya? Entonces, ¿está bien? Entonces el fluido ideal es donde se puede decir que la viscosidad es una viscosidad nula, o sea que no existe viscosidad, ¿ya?, de parte del fluido. Entonces no existe o no se considera, vamos a colocar, la viscosidad. Entonces por tanto la viscosidad, ¿no?, para este tipo de fluido, viscosidad cinemática, vamos a decir, es igual a 0, ¿ya? En caso de los fluidos reales, o sea, esto es un caso real, ¿no?, cuando se trabaja ya con tuberías, ¿no? Entonces en este caso sí se considera la viscosidad, ¿no? Entonces en este caso la viscosidad vamos a decir que es distinta de 0, ¿no?, para este caso, para el fluido ideal, ¿no? Entonces el fluido ideal simplemente es con se lo puede definir en laboratorio, ¿no? En el laboratorio se puede ajustar, ¿no?, de modo que el fluido tenga un comportamiento ideal, ¿no?, ¿ya? Pero el fluido real es el caso, ¿no?, que ocurre para el diseño de tuberías, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces esto ya se puede ver cuando vayan llevando materias de sanitaria y todo aquello. Entonces ahí van a ir viendo no, este caso, el fluido real, ¿no? El fluido ideal no, más que todo es para casos prácticos nada más. ¿Ven? Bien, la clasificación también que podemos ir haciendo es según la densidad. Según la densidad, ¿sí? Y según esto podemos ir definiendo, ¿no?, fluido o un flujo incompresible o otro caso que llegaría a ser flujo compresible. ¿Bien? Entonces para el flujo incompresible ya no existe variación en la densidad, ¿no? Entonces no hay una variación en la densidad, entonces no hay variación ya para este tipo de flujo. Entonces no hay variación de la densidad en función de la posición.
función de la posición. Y generalmente podemos decir que los fluidos líquidos, ¿no?, son incompresibles. Ya, entonces son propiedades de los fluidos, ya se había observado que los fluidos son incompresibles, ¿ya? Y en los flujos compresibles ya es todo lo contrario. Entonces sí hay una variación de la densidad en función de la posición, ¿ya?, del fluido. Entonces lo contrario. Bien, entonces otro aspecto, ¿ya?, según sus dimensiones. Vamos a enfocar. ¿Está bien? Según sus dimensiones. Está bien. Según sus dimensiones. Y entonces se puede considerar unidimensional bidimensional y tridimensional. Vamos a sacar aquí. Vamos a copiar. Bidimensional y tridimensional. Tridimensional. ¿Está bien? Entonces, unidimensional, más que todo hace referencia cuando todos los vectores de velocidad son paralelos y de igual magnitud. Entonces, es decir, que solo dependen de una variable espacial, ¿verdad? Ahora, para cuando hablamos de que el flujo es bidimensional, entonces este puede decir que es un flujo en el que el vector de velocidad solo depende de dos variables espaciales. En este se supone que todas las partículas fluyen sobre planos paralelos a lo largo de sus trayectorias. ¿Está bien? Y cuando hablamos del flujo tridimensional, ¿no?, entonces podemos decir que el vector velocidad depende de tres coordenadas espaciales. A ver, estas coordenadas espaciales entonces pueden estar en función de las coordenadas espaciales x, y y z. ¿Sí? Bien. Otro. Entonces esto es más teórico, ¿no? Ya, entonces esto sería a ver, con respecto a la posición. Con respecto a la posición, se puede decir que está el flujo uniforme ya, y flujo variado. Entonces se le puede llamar flujo uniforme y flujo variado. Flujo uniforme y flujo variado. ¿Sí? Entonces el flujo uniforme podemos decir que es cuando el vector velocidad en todos los puntos es idéntico, ¿ya?, tanto en magnitud como en dirección. Entonces este tipo de flujo normalmente no se lo puede observar, ¿ya? Normalmente siempre vamos a observar en la naturaleza un flujo variado, ya no tanto así un flujo uniforme. Entonces el flujo uniforme más que todo se define, ¿ya?, porque no hay variación, ya, de la velocidad
respecto al desplazamiento. Bien, entonces aquí esto se puede decir que la variación de la velocidad respecto al desplazamiento es igual a 0. ¿Está bien? En caso del flujo variado es lo contrario, o sea que la velocidad respecto al desplazamiento va a ser diferente, ya, respecto al desplazamiento, ¿no? Entonces este desplazamiento va a ser respecto a un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto podemos decir que la variación de la velocidad respecto a su posición, ¿no?, su desplazamiento, será diferente de 0. Entonces, eso, ¿no? Entonces, en un río, por ejemplo, el flujo no es uniforme, ¿no? O sea, las velocidades en un río no son uniformes, entonces normalmente tienen el comportamiento de un flujo variado. ¿Sí? Con respecto a la posición, otro sería con respecto al tiempo. Entonces con flujo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos decir que para este caso tenemos lo que es el flujo permanente, y el otro fluido o el otro flujo es no permanente. No permanente. ¿Sí? Entonces, se le puede decir que es un flujo permanente, ¿no? Cuando las condiciones de velocidad en cualquier punto no cambian con el tiempo. ¿Sí? No existen cambios en la densidad también para este tipo de flujos, ¿no? O cambios en cuanto a la presión o temperatura respecto al tiempo. Entonces a estos fluidos, cuando hablamos de un flujo permanente, también se los puede llamar flujos estacionarios. ¿Sí? Flujo estacionario se le puede llamar, ¿no? Y el flujo no permanente es todo lo contrario. Entonces ahora para esto se puede decir que, como se había indicado, no hay variación para esto. Entonces no hay variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces esto tendría que ser, la variación de la velocidad respecto al tiempo tendría que ser igual a 0, ¿verdad? También la variación de la presión, habíamos indicado, ¿no? La variación de la presión respecto al tiempo, entonces también tendría que ser igual a 0, ¿no? Para tener o para decir que este flujo es permanente, ¿verdad? También la variación de la temperatura respecto al tiempo debe ser igual a 0, ¿verdad? Y finalmente la variación de la densidad respecto al tiempo debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, en cuanto al flujo no permanente, es todo lo contrario a lo que es el flujo permanente. Entonces el vector velocidad puede llegar a cambiar respecto al tiempo, ¿no? O alguno de estos. ¿Está bien? Entonces acá es todo lo contrario. ¿Está bien? Ahora podemos definir también según su régimen de flujo. Según su régimen de flujo.
Entonces acá un autor es el que hizo este estudio. Entonces el régimen de flujo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces es el comportamiento que tiene el fluido, ¿no? En cuanto, se puede decir, en cuanto a la velocidad, ¿no? ¿Ya? Eso más que todo, ¿ya? Entonces en una tubería, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a hacer referencia a que esta es una tubería. Entonces en el laboratorio normalmente lo que se hace para observar esto, ¿no? Entonces se observa que aquí hay movimiento de agua, ¿no? Estas son las direcciones, ¿ya? Movimiento de agua, ¿ya? Entonces se coloca, o sea, mediante un inyector se hace o se va derramando lo que es una tinta, ¿ya? Y esta tinta, si tiene este comportamiento, se puede decir que su régimen del flujo de agua en esta tubería es de régimen laminar, ¿ya? O el otro caso que puede llegar a ser que en esa misma tubería ya, entonces derramamos la tinta y tiene un comportamiento de este tipo, ¿no? Ya, entonces también el agua está yendo en esta dirección, ¿no? Entonces cuando observamos de esta forma, ¿no? Que es el comportamiento, podemos decir que el flujo, esta tubería tiene un régimen turbulento, ¿no? Entonces esto del régimen fue estudiado por Reynolds. Entonces podemos decir que fue estudiado por Reynolds. Ya, entonces es por eso que nosotros vamos hallando ya qué tipo de flujo se tiene en una determinada tubería y muchas veces en un canal. Ya eso en hidráulica 2 ya van a observar. Entonces se hace mucho o se hace un uso bastante del número de Reynolds ya para todo lo que tenga que ver con flujo en tuberías o en canales. ¿Está bien? Entonces habíamos definido ya los regímenes que eran un régimen laminar, ya. Entonces hay un intermedio también que se le llama régimen de transición y finalmente tendríamos lo que es el régimen turbulento, ¿no? Entonces esto es para definir el comportamiento ya en el recorrido de las partículas de agua. Turbulento. ¿Está bien? Entonces el régimen laminar hace referencia a un flujo ya tranquilo. Entonces el agua está, o la velocidad aquí, ¿no? Entonces va siendo de manera tranquila, pasiva, ¿no? Pero ya cuando vamos a un flujo de transición ya va un poco desordenándose las partículas, ¿no? Y cuando ya hablamos de un flujo turbulento, entonces se puede hacer referencia a un flujo caótico, un flujo desordenado, ¿no? Y eso es. ¿Está bien? Entonces el número de Reynolds se calcula con la siguiente. Vamos a colocar el número de Reynolds que es igual a la velocidad por una altura característica, vamos a decir, ya una longitud característica, sobre la viscosidad cinemática. Entonces la velocidad se define, ¿no? Entonces acá en una tubería o un canal ya
La longitud característica llega a ser el diámetro en una tubería, ¿ya? En caso de ser una tubería llega a ser el diámetro, ¿ya? O en caso de ser un canal llega a ser su tirante, ¿no? En este caso más que todo vamos a ver nosotros esto para tuberías, esta longitud característica. Entonces eso es, ya vamos a mover un poquito más acá. Entonces, ¿está bien? Bien. Eso es. Bien. Entonces, para el flujo laminar, entonces una vez haciendo esta fórmula, ¿no? Los valores son, el número de Reynolds debe ser menor o igual, ¿ya? Así vamos a poner. El número de Reynolds tiene que ser menor, ¿ya? A 2000. ¿Ya? Para un régimen en transición, entonces el rango está entre 2000, ¿está bien? Número de Reynolds y 4000, ¿está bien? Y para el flujo turbulento, entonces el número de Reynolds será mayor a 4000. Eso es, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se puede definir ya como ya el tipo de flujo que puede estar pasando, ¿no? Por una tubería, un canal. Entonces esto es la clasificación de los fluidos. ¿Está bien? Y todo aquello, ya, toda esta cinemática también tiene que ver con, ya, la continuidad, vamos a decir. Ya, pero esto de la continuidad ya lo vamos a ver con ejercicios prácticos. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la continuidad, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que ya tienen que ver con todo aquello, ¿no? Entonces, más que todo nosotros nos vamos a enfocar, ¿ya?, a lo que va siendo la parte práctica y la resolución de ejercicios. ¿Sí bien? Entonces, esto es un poco un tanto teórico, entonces esto por favor vayan entendiendo solo un poco, ¿no? Lo más, he tratado de hacer lo más entendible posible, ¿ya? Y bien, nos vemos entonces en la próxima clase, ya, o si no voy a estar resolviendo muchos más o más ejercicios, ya, más que todo sobre este tema, ¿no?, de lo que es la cinemática de los fluidos. ¿Está bien? Eso es, estimados jóvenes.